Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Esumer Podcast. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, esumeriano, egresado de nuestra universidad, trabaja, tiene proyectos y la educación ha servido para cambiar la vida de Juan Felipe Pérez y también para aprovechar las oportunidades que han venido. Así que con él estaremos conversando en un momento. Bienvenidos a nuestro podcast. Recuerden compartirlo desde nuestra plataforma en YouTube y también desde nuestra plataforma en Spotify. Este es otro episodio más de Summer Podcast. Emprendimiento, innovación, negocios, mercadeo, idiomas, educación, finanzas, logística, empresa y mucho más. Muy bien, Juan Felipe Pérez nos está acompañando hoy. Tuve la oportunidad de tener clases con Juan Felipe, no me pregunten el año. Teníamos unas conversaciones muy interesantes porque en ese momento Juan Felipe trabajaba en una agencia, en una central de medios. ¿Y qué clase estábamos viendo? No me acuerdo. ¿Era logística o era administración? Bueno, No me acuerdo puntualmente. no la recuerdo clase. porque fue hace unos añitos, pero Creo que era logística, creo que era creo que era gestión logística los Sí. sábados en Esumer. Pero todo este proceso ha servido para que Juan Felipe haya tenido un recorrido, está muy joven, todavía está, digamos que empezando, pero ese recorrido por una vida laboral muy interesante en diferentes empresas, diferentes sectores y demás. Y la educación ha servido para que Juan Felipe haya podido aprovechar esas oportunidades laborales. Juan Felipe, bienvenido. Eres egresado de Sumer de Administración Comercial y de Mercadeo. Así es, Administración Comercial y de Mercadeo. Me gradué en el 2018. ¿Y dónde estás trabajando ahora? Actualmente estoy trabajando para una empresa del grupo Cibes que se llama Renting Colombia. Ok. Y bueno, has tenido un proceso muy interesante desde que tenías como esas ganas de estudiar y decías, en mi casa mi papá me dijo que no hay plata para estudiar. Sí, tal cual. Pero aquí lo importante es tener las ganas y lo importante es uno empezar a buscar esas opciones para poder lograr los sueños. Entonces, ¿qué tal si empezamos por ahí la conversación? Cuando en tu casa te dicen, bueno, es hora de la universidad, no hay plata, ¿usted qué va a hacer? Entonces ahí cómo empezás como a buscar esas oportunidades. Tal cual. Realmente, a ver, yo crecí en un barrio popular, ¿cierto? Rodeado de un montón de cosas propias del barrio, ¿cierto? Tenía el amigo que estaba mal encaminado, tenía el amigo que estaba bien encaminado, gente que vive y muere en el barrio en el sentido de que no avanza, sino que se queda estancado en el barrio y no progresa. Y no estoy diciendo que vivir en un barrio esté mal, sino que el barrio muchas veces te consume y te quedas ahí. Ok. Efectivamente, yo crecí, no voy a decir que una familia pobre, sino una familia de escasos recursos, carente en algunas cosas, porque creo que también la pobreza es mental, donde usted dice, crecí pobre y voy a morir pobre, ¿cierto? De hecho, me estaba leyendo un libro que era Hábitos Atómicos, y en Hábitos Atómicos te dicen que uno es el resultado de lo que uno va pensando de sí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, tú no eres futbolista porque vos crees que eres futbolista, sino que la evidencia te va llevando a ser futbolista, es decir, cuántos partidos has jugado, ¿cierto? Entonces, y si de la misma forma, si vos crees que sos pobre y te vas a quedar pobre, pues toda la vida nunca vas a poder progresar. Entonces creo que es más un tema mental. Y efectivamente, cuando termino el colegio, mi papá lo primero que me dice es, no hay plata para estudiar. ¿Sí? ¿Y vos querías estudiar? Claro, claro, porque es que siempre he pensado que la educación es el camino, ¿cierto? El camino a poderse superar, a poder conseguir muchas cosas en la vida. Y lo que hago es que, afortunadamente, yo siempre he sido muy nerdito, fui el mejor IFEX de mi colegio y eso me abrió la posibilidad de ganarme un fondo. Okay. Entonces, ese fondo lo que me decía era, se puede estudiar lo que usted quiera, siempre y cuando pues esté dentro de ciertos parámetros. Ajá. Yo, al haber quedado como mejor IFEX de mi colegio, yo estaba sobradito en la vida y yo dije, no, yo voy a pasar a la Universidad de Antioquia. Y me presenté a otra universidad por descarte. No me aceptan en esa universidad. ¿En la de Antioquia? En la de Antioquia no me aceptaron. Ok. Y en la otra del descarte sí me aceptaron, pero ahora por una tecnología. Ok. Estudié esa tecnología, empecé mi carrera profesional también a la par, porque o era estudiar y también tocaba trabajar, ¿cierto? Entonces me tocaba estudiar y trabajar.
Entonces así viví la tecnología, estudiando, trabajando. Eso también me abrió las puertas a ir avanzando un poco en la vida profesional. Ujú. Mi primer trabajo fue como tesorero en una agencia de arrendamientos. De ahí pasé a una empresa donde liquidábamos cesantías, una empresa muy importante en el sector financiero. Ujú. Y después salté a la agencia donde me encontraste, Ok, la agencia de la medios. central de medios. Ajá. Ok. En la central de medios yo me empecé a ver que me estaba quedando. ¿Por qué? Porque con la tecnología ya no era suficiente para uno poder seguir avanzando. Y yo empecé a ver un montón de gente, incluso más joven que yo, siendo ya profesionales y ganando 2 o 3 veces lo que yo me ganaba. Yo decía, no, tengo que empezar a buscar qué hago para poder ir mejorando esa calidad de vida que quiero tener, Claro. ¿cierto? Entonces, empecé a buscar las diferentes universidades que me encontraba acá en la ciudad de Medellín y entre ellas, la única que me dijo, venga, yo lo recibo con esa tecnología, le valido la tecnología, tienes que hacer sí un semestre de, digamos que de nivelación Ujú. para poder adquirir los conocimientos necesarios para terminar la carrera profesional, fue Summer, Y la tecnología que hiciste fue en administrativa. gestión administrativa y luego entonces ya te nivelaste en Esumer y arrancaste administración comercial y de Y mercadeo. ya arranqué Ya la profesional. ya la carrera profesional. Ok. ¿Qué me gustó en ese momento? Pues que en la otra universidad lo que me pasaba era que para una carrera profesional tenía que ver 6 materias o 7 materias durante todo el semestre. Si bien en el Summer era muy similar, era por módulos, entonces yo por trimestre veía Ujú. como 2 o 3 materias y solo veía esas materias durante el trimestre, lo cual me ayudaba a enfocarme solo en esas materias y poder afianzar el conocimiento de alguna forma. Y estabas estudiando los sábados. Y solo los sábados. Esa experiencia de estudiar y trabajar, ¿qué tal? Es La muy que nos dura, ha tocado a muchos. muy dura, porque vos muchas veces tenés que estar en clase de 6 de la mañana, salís de ahí corriendo para el trabajo y después salías del trabajo otra vez para la universidad. Entonces ese correr era Pero muy impresionante. gratificante, ¿no? Sí, La sí, experiencia que se va adquiriendo, la responsabilidad y los hábitos, ¿no? tal cual, tal cual. Entonces, el vivir eso también te creo que forja carácter Ujú. y uno de saber que la vida no es fácil, ¿cierto? Muchas veces vos ves que ahora lo hablábamos, que uno cuando está estudiando se imagina que no, yo apenas termine acá voy a ser gerente. O la vida te golpea y te cachetea y te dice, no señor, usted no va a ser gerente apenas termine la carrera, usted tiene que vivir un proceso. Y creo que esa experiencia de trabajar y estudiar va forjando ese carácter y te ayuda a poder desarrollar ciertas habilidades para el mundo laboral. Ujú. Entonces, como lo hablábamos ahora, eh, la universidad no te garantiza que vas a salir a ser gerente, Ujú. no te garantiza que vas a ser director comercial, te garantiza que te va a abrir las O puertas, que vas a tener un emprendimiento exitoso de la noche a la mañana. tal cual, tal cual. Lo que sí te garantiza es a generar de pronto relaciones con algunas personas dentro de la Ujú. universidad, te garantiza entender conceptos, te garantiza tener una perspectiva diferente. Yo en el barrio creía que la vida era el barrio y hasta la forma de hablar me cambió. Yo era de los que hablaba con cierto tipo de palabras y demás, pero eso también hace parte de ese crecimiento profesional. Claro. Eh, la educación te abre esas puertas y te lleva a lo que hablamos ahora de una frase de Séneca, te lleva a algo que muchos dicen suerte. Ay, es que este ha tenido mucha suerte. Pero según esa frase de Séneca, la suerte es el momento donde confluyen el conocimiento y la oportunidad. Tal cual. Lo que decías ahora, puedes tener la oportunidad de una gerencia. Sin embargo, si no estás preparado, pues esa oportunidad seguramente va a pasar de largo, ¿no? Creo que muy de la mano de lo que estás diciendo, eso me pasó en pandemia. Ujú. Cuando yo me gradué en el 2018, empecé a trabajar de la central de medios, pude de ahí sí pasar a otra área donde ya era un rol más comercial, eso Ok. me abrió unas oportunidades muy interesantes, pero entonces llega la pandemia y cuando me quedo sin trabajo por culpa de la pandemia, me abre la puerta en el sector público. ¿Por qué? Ok. Porque ya era profesional,
¿cierto? Ya tenía una experiencia comercial Mm. y eso me abrió la puerta en una empresa muy importante acá en la ciudad de Medellín, donde me pude seguir desarrollando profesionalmente. Entonces, atado a lo que estás diciendo, claro, no es suerte, es estar preparado para esa oportunidad. Ahí también hay un componente importante y es la flexibilidad de nosotros como profesionales, porque te ha servido estudiar, por ejemplo, esa administración comercial y de mercadeo para estar en central de medios, para estar en el sector público, para estar en el sector privado, para tener ese enfoque comercial. Entonces, mira que no has estado en un solo sector, sino que esa formación te ha permitido como navegar en diferentes sectores. Claro, de hecho, te cuento algo que cuando iba a estudiar en ESUMER, yo dudé un poco cuando iba a empezar porque yo estaba pensando en, hey, voy a ser administrador de empresas. Ajá. Cuando llego a ESUMER me dice, venga, no, administración de empresas El no perfil es más tengo, amplio. es un poco más amplio, tengo administrador comercial y de mercadeo, es un poco más enfocado hacia este lado. Ujú. Y yo dije, ¿será lo que yo quiero? Cuando empecé a ver las materias, mercadeo, me enamoré. Yo me enamoré de Ujú. mercadeo, porque es entender el consumidor por qué tomas las decisiones Ujú. que estás tomando. Por ejemplo, no es que mi color preferido es el negro, pero al momento de ponerte varias opciones de diferentes productos, vos en el subconsciente empezás a tomar siempre la decisión del producto azul oscuro. Entonces vos crees que tu color preferido es el negro, pero el subconsciente es el que manda y al final del día te decantás más por un color que otro, ¿cierto? Ujú. Pues eso pues como para dar algún ejemplo. Entonces ahí uno se empieza a enamorar y me empecé a enamorar del mercadeo, pero porque yo no sabía que esto existía. Claro. Y otra cosa que me pareció supremamente interesante y es que el que sabe vender no se queda sin trabajo. Después de pandemia me quedé sin trabajo y al mes y medio ya estaba trabajando. Ok. Y cuando me he quedado sin trabajo por diferentes razones, porque es un contrato término fijo y se acaba el contrato y demás, encuentro trabajo supremamente rápido. ¿Por qué? Porque sé vender. Claro, y porque hay una formación detrás, lo que hablamos de todo ese proceso que has vivido a nivel de educación. La educación se complementa de muchas maneras. A Juan Felipe le gusta leer. Sí. ¿Qué has leído? ¿Qué recomendás por ahí? ¿Algún libro que te acordes en este momento? Hábitos atómicos, me parece que todas las personas deberíamos leer ese libro. ¿Por qué? Porque habla de cómo un hábito te cambia la vida. Mm. Y no solo hay hábitos positivos, sino que también hay hábitos negativos, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿cómo entrenar la mente para poder organizar esos hábitos y que realmente te empieces a llenar de hábitos positivos? Me parece supremamente valioso. Hay otro se me escapa el nombre en este momento. Bueno, te lo mando para que lo tengas. Habla sobre la venta consultiva, creo que así se llama. La venta consultiva es un libro rojo. Bueno, no me acuerdo el autor en este momento, pero habla de cómo nosotros abordar la venta desde un rol B2B. Ok. ¿Cierto? Porque también hay que entender que todos los clientes son diferentes, pues tenés clientes B2C, B2B Ujú. y demás, que, vuelvo y insisto, la universidad te enseña ese concepto, te enseña Ok. todo ese tipo de cosas que cuando ya sales a la calle y te empiezan a hablar de un cliente B2B, un top of mind, pues ya todo eso está ahí. Ya tenés el El vocabulario y la vocabulario. conceptualización. De hecho, me quiero volver un poquito. Trabajaste en una central de medios. ¿Qué hace una central de medios? Pues básicamente es el intermediario entre el cliente final y una empresa que presta un servicio de publicidad. Ok. Por ejemplo, radio. Entonces, quiero salir en determinada emisora. Entonces, lo que se hace es que la empresa, el que necesita pautar en esa emisora, busca la central de medios para que la central de medios haga el relacionamiento con esa emisora, Ujú. que normalmente a la central de medios le da mejores precios que a un cliente final. Ok. ¿Cierto? Por el tema de volúmenes y demás que manejan. Entonces se hace esa negociación y adicional lo que hace la central de medios es decirte, venga, usted está queriendo salir en una emisora, por ejemplo, de reggaetón, pero El perfil. por tu perfil de cliente no debería salir en esa emisora de reggaetón, sino que debería salir en este espacio de Ujú. noticias en determinada emisora, porque ahí es donde está concentrada tu Entonces la audiencia. central es la que
de un cierto modo recomienda al cliente dónde debe Exacto, estar, en qué medio exacto. debe estar. O si es prensa, o si es una valla publicitaria, decirte, ve, por tu target o tu público objetivo, deberías estar ubicado en determinada zona de la ciudad. Ok, ¿Sí? ok. Bueno, siempre has estado vinculado con todo el tema comercial. Ajá. ¿Cómo te ves en un futuro? Ve, a mí hay dos cosas que siempre me han llamado mucho la atención. Un tema de liderazgo que gracias a también lo que estudié en Esumer, terminé como consultor comercial dentro de una empresa de consultoría muy importante a nivel nacional, Ujú. que incluso tiene participación y tiene clientes a nivel internacional, donde, por ejemplo, yo daba sesiones y entrenaba equipos comerciales en México, en Venezuela, en Puerto Rico, bueno, un montón de ciudades y de países. Me veo más como en el tema de la cátedra, sí, enseñando, eso me apasiona. Ujú. Me veo también en temas de liderazgo, por ejemplo, en la empresa en la que estoy, posiblemente a aspirar a un cargo un poco Más admi- alto. sí, O un más poco más alto ok. y más de liderazgo, ¿cierto? Que también veo la oportunidad por ya toda la experiencia, por todo lo que estudié, poder alcanzar eso. Y temas de emprendimiento, que también creo que lo que estudié es una de las carreras que te abre más la mente en cuestión de poder emprender en algo. Sí, porque la Ok. mayoría de las carreras son muy general, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una administración de empresas, usted puede hacer un montón de cosas, pero no está tan enfocado, ¿sí? Ok. O de pronto el veterinario sabe cómo atender el perro, el gato y demás, pero no sabe cómo estructurar esa idea para poder seducir al cliente y venderle una idea. Pues Ok. debo venderle un producto o un servicio. Sí, esa es una ventaja de poder estar en, digamos, formado en áreas económico-administrativas, ¿no? Esa parte gerencial, que hoy en día muchos emprendedores fallan en eso, ¿no? En que vos sabes fabricar un producto, sabes desarrollarlo, pero no lo sabes administrar, no sabes comercializarlo, no sabes montar la empresa, no sabes gerenciarla. Mira, dentro de lo que he aprendido, y es que la gente le tiene mucho miedo a vender, y realmente todos nos vendemos. Ujú, Todas las personas venden en todo momento. ujú, Desde, por ejemplo, un bebé, cuando llora, está vendiendo una emoción. mm. Estoy sintiendo algo. Ayúdeme, Y atiéndame. negocia con la mamá. Y negocia con la Usted me mamá. alimenta y yo dejo de llorar. Ajá, tal cual. Eso es un proceso de negociación. Ajá. De igual forma, por ejemplo, la persona que dice yo nunca en la vida he vendido, eso es mentiras, porque hasta en un proceso de selección, usted va a una entrevista y ¿qué está haciendo? Se está vendiendo, Ujú, ¿cierto? Entonces todos vendemos. ujú, Ahí es que botarle ese miedo a vender, ujú. ¿sí? Es real. Todo el tiempo estamos. Yo creo que la negociación siempre ha existido. De hecho, yo pongo un ejemplo en clase y es que cuando uno entra en la adolescencia y empieza a irse, por ejemplo, a los paseos, usted tiene que vender la idea Sí, claro, y se que la lo deje puede vender, salir. y se la puede vender a la mamá, pero la mamá tiene objeciones y la mamá le puede decir que sí, pero viene el cliente difícil, vaya hable con su papá. Entonces ahí ya usted tiene un avance de las objeciones, las posibles objeciones de ese cliente para convencerlo. En fin, podríamos hablar un buen rato sobre ventas, que veo el perfil de Juan Felipe bastante comercial, muy enfocado en el tema de las ventas. Ojalá puedas cumplir ese sueño también de la docencia. Creo que ya a medida que has avanzado, pues con toda esta experiencia, hay historias seguramente para contar. Y quisiera como finalizar ya esta conversación hablándole a esos estudiantes o a esos posibles estudiantes que quieren hacerlo y que como Juan Felipe de pronto dicen, ahora no tengo los recursos o ahora en mi casa me están limitando. ¿Qué le podemos decir a ese estudiante para que se anime a, a educarse, a ser parte de este ecosistema de formación que le permita encontrar las oportunidades y estar preparado para ellas? Creo que me salté esa parte, porque cuando yo empecé a estudiar en Esumer, yo no tenía ni el presupuesto y ya me sentía viejo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque, Esa es otra limitante mental. claro, es un limitante mental. Yo cuando empecé en Esumer, yo tenía 27, 26 años Ujú. y yo ya veía pelados de 20, 21 años siendo profesionales y yo decía, Dios mío, ya me está dejando el tren, necesito estudiar rápido, ¿cierto? Y otras que yo no tenía plata.
Yo no tenía plata y ahí tengo un amigo, Rodrigo, me dijo, venga, que usted sí le da, sentémonos. Entonces nos sentamos un día, lo invité a comer pizza y me dijo, muéstreme usted en qué se gasta la plata, cuánto se gana. Yo, vea, me ganó esto y mis gastos es esto. Te voy a decir que más o menos en el 2017 yo pagaba un plan de celular como de 80.000 pesos, que a hoy me parece que es un plan caro, Sí, ¿cierto? altico. Normalmente un plan de celular de 40.000 pesos y ya te incluye pues todo. Y él me decía, ¿usted para qué ese celular? No, es que por los datos. Y yo, ¿y usted puede? Y él me decía, ¿usted puede vivir con esto? Y yo, pues, venga, intentemos. Entonces empezamos a recortar un montón de gastos y al final del ejercicio me di cuenta que todo es mental. Al momento que fui a comprar la casa, exactamente igual. Yo decía, pucha, no tengo los recursos para comprar la casa, pero ¿cómo lo voy a hacer? Sentémonos, organicemos mis finanzas y saquémoslo adelante. Cuando usted se mete en el proyecto, cuando usted realmente quiere, las cosas se van dando. Entonces, así usted tenga 40 años, no es tarde para estudiar, Ujú. ¿sí? Así usted diga, no tengo un centavo y me gano el mínimo, no es tarde. Hay muchas formas de estudiar, hay un montón de fondos, hay becas, hay gente que te ayuda en el proceso, de venga, por lo menos sentémonos y organicemos sus finanzas para poder estudiar. Entonces, yo siempre he pensado que querer es poder. Ujú. Entonces, no hay una limitante que uno diga, no se puede. Siempre se va a poder. Valga la cuña, Esumer financia con el 0% de interés. Imagínate, Entonces, pues las opciones están, es las ganas, ¿cierto? de las ganas. Entonces poder hacer. Juan Felipe, qué bueno tenerte aquí en este podcast. Qué bueno hablar con los egresados y que nos cuenten sus historias. Y bueno, espero que les haya gustado esta conversación. Si ustedes tienen comentarios, los pueden hacer a través de nuestro canal en YouTube. También recuerden compartir nuestros capítulos en Spotify con personas que necesitan escuchar estas conversaciones. Y no sé, Juan Felipe, si se nos queda algo como un mensaje final. No, yo creería que en la vida hay que tomar acción. Muchas veces esperamos el momento oportuno y que todo se esté dando para poder vivir un proceso y no necesariamente tiene que ser así. Hay que tomar acción porque, por ejemplo, volvemos al tema del emprendimiento. Si vos pensás en montar una empresa y vos de camisetas, entonces vos tenés que estar seguro que ya la marca está, que el nombre es perfecto, que tenés el diseñador Ujú. gráfico, que la tela de mejor calidad y demás. Y la vida hay veces no es eso. Es de actúe, váyase para el centro, compre 3 camisetas básicas, vaya al señor de la esquina que estampe las camisetas como usted crea que se van a vender y sálgalas a vender. Y ahí te vas a dar cuenta que en el proceso vas a tener que cambiar cosas, pero si no actúas, de la idea nunca vas a pasar. Entonces, es que yo pienso que para poder estudiar, primero tengo que ganarme tanta plata. Y no es así, sino, Ujú. venga, actúe. Vaya, inscríbase en la universidad. Pase primero, consigas el cupo en la universidad y una vez ya esté ahí adentro, ahí sí piense cómo voy a hacer para poder pagar esa universidad. Alguna vez en la universidad, precisamente, un profesor nos contaba una historia que esa analogía me parece muy valiosa y es, usted pone un ratón delante de un queso, ¿cierto? Y le pone barreras para que él pase. Él posiblemente va a hacer cosas para llegar a ese queso, pero el esfuerzo va a ser el mínimo esfuerzo posible, Ujú. ¿cierto? Sin embargo, coja ese mismo ratón y póngale de atrás un gato. Ese ratón va a correr como nadie en la vida. ¿Por qué? Porque claro, el impulso del queso no va a ser lo mismo que el del ratón. Entonces, hay veces hay que hablar desde el miedo. ¿Qué pasa si yo dejo de hacer esto? ¿Qué pasa si yo dejo de estudiar? ¿En dónde me voy a quedar? ¿Sí? Ujú. ¿Qué pasa, en cambio, si usted está pensando en, es que yo me voy a ganar 3 veces, 4 veces el mínimo? Posiblemente esa no sea la motivación suficiente. Ujú. Piense más fácil al revés. ¿Qué pasa si yo nunca estudio? Ujú. ¿Qué va a pasar si no estudio? ¿Dónde me voy a quedar? Posiblemente ese miedo te impulse más que esa recompensa que tú crees que vas a obtener al final del ejercicio. Y la motivación no se la va a dar nadie externo. La motivación son los motivos que usted tiene para poder lograr esos Claro. objetivos. Si usted tiene un hijo, piensa en ese hijo. ¿Qué va a pasar cuando esté grande? Entonces actúe desde el miedo. Venga, ¿qué hago yo para que eso que me estoy imaginando, el peor escenario posible, no le pase? Ok.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo de Esumer Podcast. Nos estaremos escuchando pronto con más egresados, estudiantes, empresarios, emprendedores que han estado vinculados a nuestra universidad y que tienen historias para contar. Muchas gracias. Esto es Esumer Podcast. Emprendimiento, innovación, negocios, mercadeo, idiomas, educación, finanzas, logística, empresa y mucho más.